La temática hoy es sácale provecho a tus habilidades. Los chicos ya volvieron a la escuela, los chicos ya están en clases y de alguna manera hay que entender que hay diferentes tipos de inteligencias y nuestros hijos, nuestros alumnos siempre tendrán inteligencias predominantes o inteligencias no estimuladas. Por eso me encantó mucho el tema, porque hablar de habilidades es hablar de la inteligencia que predomina y de la inteligencia en el alumno o en el niño que debe ser estimulada. Entonces, las inteligencias predominantes son las que definitivamente definen el perfil académico del alumno, el perfil académico de nuestros hijos. Encontramos niños que tienen una tendencia hacia los números, eso significa que tienen una inteligencia numérica, una inteligencia matemática. Encontramos a chicos que tienen una inteligencia predominante en el deporte, en la ciencia, en el conocimiento de la ciencia, y eso definitivamente nos define un tipo de alumno que tenemos que ir identificando. Pero creo que donde está la crisis para no poder llevar al alumno hacia su mayor potencial es en casa. En las instituciones educativas de repente identificamos las inteligencias, trabajamos en el proceso de estimular las inteligencias que no están estimuladas, pero en casa el papá a veces desconoce y comienza a caer en un problema de comparación, porque incluso a veces siendo hermanos las inteligencias predominantes son diferentes. El estudio, la psicopedagogía nos enseña que hay 12 inteligencias operando en el ser humano y que hay que aprender a identificarlas porque de ahí van a derivar las habilidades. Entonces, cuando hablamos de habilidades, de alguna manera el padre idealiza o propone una idea de que su hijo sea futbolista, pero tal vez el chico tiene una habilidad orientada hacia el arte, porque su inteligencia es artística, no es física, no es deportiva. Entonces tenemos que empezar a entender estos aspectos para no caer en un problema de comparar a nuestros hijos en casa, o para que incluso la escuela también tenga un patrón a seguir en la formación, en el empoderamiento académico, en el potencial de la inteligencia del niño. Y quiero decir esto, nosotros como institución, yo trabajo hace muchos años, comencé en la experiencia de la educación desde que tenía 17 años, probablemente era un niño con muy poca experiencia, pero los años, el estudio, nos han dado bastante conocimiento sobre el tema, y quiero explicar esto que es muy importante, porque el error que se comete muchas veces es hacer correr al niño, correr al alumno, acelerarlo y no tomar en cuenta su proceso de madurez cognitiva, mental, su proceso de madurez de análisis. Yo creo que hasta hoy una de las cosas que quiero que escuchen los padres, los alumnos, todo el auditorio de Logos FM que nos está escuchando y viendo, es de que el alumno no debe ser acelerado en su estado de madurez de análisis. Una de las crisis que más dominante en el programa educativo de hoy, de este tiempo, es que el alumno no tiene capacidad de análisis. Ponemos al chico a leer, a tratar de interpretar un pasaje, un estudio, una temática, un tema, y el niño no sabe, el alumno no sabe analizar. Y eso tiene que ver con la madurez, con el trabajo de estimulación que no se hizo y que algunas veces pone al niño en una crisis académica, obviamente al padre, porque lo estresa, ¿no? Encontrar a su niño que no está caminando como él esperaba o como la misma institución lo esperaba. Hoy es bien importante entonces comenzar esta temática aprendiendo a identificar cuáles son las inteligencias predominantes de mi hijo. ¿Cuáles son las inteligencias que deben ser estimuladas? Dos aspectos básicos. No es que el niño sea torpe, todos los niños son inteligentes, pero de diferentes maneras. Y de ahí fluye todo el patrón de habilidades que debemos empezar a buscar potenciar. Cuando el niño ya aprendió a identificar él mismo sus inteligencias predominantes, a esto le definimos vocación. El niño empieza a orientarse en una vocación específica, y por eso es que existen los exámenes vocacionales, en donde el niño va y es evaluado para orientarse en una carrera específica en la que debe estudiar cuando ya es un adolescente o un joven. Así que rápidamente entendiendo esto, me quiero respaldar también con la Biblia, porque la temática de hoy es sácale provecho a tus habilidades. Y me llama la atención algo, porque en el libro de Primera de Samuel capítulo 13 observamos un texto que es bastante impactante, porque dice: y en toda la tierra de Israel no podía hallarse ningún herrero, pues los filisteos
hebreos decían, no sea que los hebreos hagan espadas o lanzas y se vuelvan contra nosotros. De manera que los hebreos, el pueblo de Dios, tenía que ir a buscar herreros donde el pueblo filisteo, donde el pueblo enemigo. Y esto me habla a mí de que no tenían herramientas. Si ellos querían defenderse, tenían que ir a forjar y afilar sus espadas donde el pueblo enemigo. Querían arar, cultivar, sembrar, tenían que ir a forjar o a afilar sus arados donde el pueblo enemigo. Entonces el pueblo de Israel era un pueblo sin herramientas, sin recursos. Y esto es muy importante, por eso aplaudo mucho la iniciativa de Logos FM con el tema de las conferencias mochila, porque proveen herramientas, los recursos que necesita tener cada padre, que necesita tener cada maestro, que necesita tener el mismo alumno, y que no nos pase como el pueblo de Israel, que de alguna manera no podían forjar, desarrollarse como pueblo porque no tenían herreros. Y estos herreros son tipos, yo siempre he identificado al herrero con el maestro, porque el maestro es el que pone herramientas, pone recursos. Me encanta la filosofía de Japón, que todos se postran delante del emperador de Japón cuando viene. Los únicos que no se postran son los maestros. Por una orden del emperador dice, si no existieran maestros, no existiéramos los emperadores. Y entonces el maestro tiene una posición extraordinaria dentro de la cultura japonesa, y esta filosofía demuestra que realmente el maestro es un portador de herramientas, de recursos, que imparte, que forma, y por eso entonces es que yo animo a los padres que aprendan a confiar en el maestro, que se junten con el maestro y caminen en una perspectiva de acompañamiento para poder trabajar en la formación del niño y entender todo este mundo maravilloso de la pedagogía, de la educación, que definitivamente tiene que ver con el dotar, capacitar de herramientas, y que no le pase a nuestros chicos dentro de 10, 15, 20 años que sean adultos, 30 años, de 40 años, que sean adultos sin recursos, sin herramientas. Entonces hoy, sácale provecho a tus habilidades, tiene que ver con aprender a forjar los recursos, tiene que ver con aprender a afilar, y esos recursos son las herramientas, los elementos, el estudio que vamos a poner en el corazón, en la mente de nuestros chicos, para que logren convertirse en ese ser que están destinados y que han sido llamados a ser en el propósito de Dios. Y la educación cumple un papel importantísimo en esto. Entonces dice 1 Samuel 13, dice, y en toda la tierra de Israel no podía hallarse ningún herrero. No podía hallarse ningún herrero. Creo que el segundo nivel al que debemos llevar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, en el tema de la educación, es convertirlos en herreros. Que ellos puedan forjar diseño, que ellos puedan forjar cosas importantes en el plan de Dios para sus familias y para lo que están destinados y llamados a hacer en la vida. Y quiero mencionar algunos puntos. Acabo de comentar pedagógicamente el tema de las inteligencias predominantes y las inteligencias estimular. ¿Por qué no digo deficiencias de inteligencia? ¿Por qué? Porque ningún niño es deficiente a nivel de inteligencia, sino que son niños o alumnos poco estimulados. La estimulación es muy importante. ¿Por qué? Porque en la estimulación logramos crear ese equilibrio de inteligencias integrales en el niño, y por eso es que encontramos alumnos que nos sorprenden, porque son diestros y hábiles en matemáticas, pero también en deportes, también en la música, también en los idiomas, y uno dice, ¿qué pasó acá? Ese chico es un genio. La verdad no es un genio. No, un genio, académicamente hablando, es un niño que fue estimulado y que los padres y los maestros aprendieron a sacarle provecho a las inteligencias de ese niño. Entonces, cuando ese niño logra entrar en ese equilibrio, en donde ya domina más de 3, más de 4, más de 5 inteligencias y las convierte en predominantes, se convierte en ese ser humano extraordinario, que es capaz de tener capacidad de análisis, de interpretación, y ahora sus habilidades son una herramienta para transmitir y para proyectarse en medio de todo lo que tiene para vivir. Entonces, los herreros hacían falta en Israel, y los herreros son tipo de los maestros.
son tipo de las escuelas efectivas, son tipo de los padres que tienen una propuesta intencional de educar y formar a sus hijos. Porque algo que me preocupa a mí, quiero mandar este mensaje a todos los padres que nos están escuchando, es ese tipo de padre que manda al niño a la escuela, se frota las manos, ¿verdad? Y dice, ya estuvo, terminó mi misión. Mi misión es conseguir dinero para pagar la mensualidad o comprarle los útiles a ese niño y ya. Pero la verdad no es así. El padre debe tener una propuesta intencional para ser un agente que ayuda a estimular, a trabajar y a desarrollar todas esas inteligencias. Yo quiero contarles un testimonio personal para fortalecer esta idea, pero uno de mis hijos, definitivamente nosotros tuvimos con mi esposa que hacer un trabajo muy intencional en donde nos dedicamos literalmente 8 o 10 años de nuestra vida a trabajar a uno de nuestros hijos en el tema, porque en una medición psicométrica, algo de lo que ya voy a hablar a continuación, en una medición psicométrica descubrimos que debíamos tener una propuesta de estimulación en las inteligencias de uno de nuestros hijos. Entonces, ¿cuántos de nuestros padres realmente lo están haciendo? Estamos esperando que nuestro hijo destaque en algo y escuchamos que el niño tal, el vecinito, fue premiado con un High Honor Roll y que ganó premios y de lo que se llenan algunos padres es de envidia, es de anhelo, pero no de un interés y de una intencionalidad para trabajar a ese niño. Realmente el niño es como un pedacito de barro, ¿no? Con el que vamos esculpiendo una forma, una idea que Dios nos proyectó. Y cuando mencionaba las mediciones psicométricas, de lo que estaba hablando precisamente era de eso, de que el primer paso para poder llevar a nuestros hijos a proyectar habilidades de bendición, habilidades que bendigan a la gente, habilidades que le permitan destacar a ese niño, a ese ser humano, hay que empezar con una medición psicométrica. Cuando uno generalmente le dice al padre, mire, su niño necesita ser llevado al psicólogo, algunos padres se enojan. Dice, mi hijo no está loco, ¿qué está diciendo, mister? ¿Verdad? Y al final la gente no entiende, pareciera que culturalmente no tenemos educación en este sentido y no siempre vamos al psicólogo porque tenemos problemas, sino también vamos al psicólogo para poder trabajar, ¿verdad? Para que el psicólogo nos dé herramientas, si es un psicólogo educativo, mucho mejor, ¿verdad? Que nos permita tener herramientas en casa, herramientas en la escuela y que sean entregadas al maestro para potenciar a ese niño y llevarlo a ese nivel de trabajo, a ese nivel de estimulación que se requiere. Entonces, a través de la medición psicométrica encontramos cuáles son las inteligencias predominantes y cuáles deben ser estimuladas. También desarrollamos un plan de actividades para fomentar habilidades. Entonces, el tema de hoy es sácale provecho a tus habilidades. Empecemos por ahí. ¿Cómo podremos sacarle provecho a las habilidades de un chico, de un hijo nuestro, de un alumno nuestro, si primeramente no identificamos hacia dónde va la tendencia de las habilidades que deben ser desarrolladas, que deben ser potenciadas, que deben ser ejercitadas? Y hago toda esta introducción definitivamente para poder balancear un poco la temática con el tema bíblico, pero también pedagógico. Después de esto, creo que con lo que nos vamos a quedar es ya con un perfil muy claro de quién es nuestro hijo. ¿Qué está llamado a ser nuestro hijo? Porque nunca olvidemos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y que Dios nos dio inteligencias, nos dio capacidades, nos dio habilidades para cumplir el propósito que veníamos a desarrollar en esta tierra. Entonces sí debe de haber un involucramiento divino en la formación de nuestros hijos. Sí debe de haber un involucramiento divino y ese involucramiento divino tiene que ver con conectar las inteligencias, las habilidades de nuestros hijos con un propósito. Lo voy a mencionar. Un día a través de una medición, ¿verdad? Y de un análisis de nuestro hijo mayor, nosotros descubrimos que nuestro hijo tenía habilidad artística. Y que aprendió a tocar piano literalmente con un tutorial de YouTube. Y que luego empezó a cantar y dijimos, wow, aquí hay algo extraordinario. Obviamente podemos entender que esa habilidad provenía de Dios, porque no lo habíamos llevado a ninguna escuela. Entonces Dios le estaba dando una habilidad para que sirviera a Dios a través de esa habilidad. Hoy es un salmista, es un adorador en la congregación. Entonces debe de haber una conexión de las habilidades de nuestros hijos, ¿verdad? Y que esa estimulación de habilidades y de inteligencias esté glorificando a Dios. Porque si no hacemos eso, estamos desperdiciando.
estamos desperdiciando un don, desperdiciando una habilidad y realmente estamos teniendo un éxito subjetivo con nuestros hijos. Ese éxito subjetivo que no tiene nada que ver con la verdad eterna de Dios, sino con simplemente llenar un capricho, a cumplir un capricho. Hace unos minutos mencionaste, mi querido Adolfo, el tema de que trabajo con futbolistas. Yo siempre le digo, o sea, esa habilidad te la dio el Señor. Pero hay algo que yo he aprendido también y hablo mucho con los futbolistas con los que trabajo, es el tema de que sean inteligentes en el campo. De hecho, el jugador que conecta esa habilidad que trae de futbolística, deportiva, y que la desarrolla y la potencia a nivel de inteligencia, es un jugador que funciona mejor y rinde mejor en el campo. Incluso los países desarrollados que tienen educación de alto nivel tienen los futbolistas más grandes del planeta. ¿Por qué? Porque conectaron inteligencia, desarrollo de inteligencia con habilidad, y eso es lo que precisamente nos convierte en seres extraordinarios en la cultura o en el país donde vivamos. Seguimos cosechando éxitos bonitos y ojalá que los padres que nos estén oyendo ahora se sumen a esta lista de anhelar que sus hijos, a pesar de vivir en un país pequeño que ha carecido de tanto apoyo y respaldo en todos los sentidos, tenemos ejemplos de personas que están siendo promovidas a nivel mundial y que están siendo mencionadas. Hace poco hablábamos de una doctora, ¿no?, que está siendo promovida al premio Nobel y es hondureña. Tenemos a Sir Salvador Moncada, un hondureño, y podemos mencionar un montón que uno dice, pero ¿salieron de Honduras? Y es que acaso la educación en Honduras no está tan desarrollada, pero bueno, bendito Dios, y yo creo entender que estos hondureños que están triunfando y logrando cosas importantes seguramente tuvieron el acompañamiento de padres y de maestros que lograron trabajar y promover, ¿verdad?, incentivar y estimular las inteligencias y las habilidades de estas personas, de estos compatriotas que están haciendo cosas importantes en el mundo. Entonces, no entremos en la lamentación de que la educación en Honduras, nada que ver. Yo creo y sigo viendo una perspectiva positiva de que todo hondureño tiene capacidad, y a mí me encanta lo que enseña Yokoi Kenji, ¿no? Después de regresar de su experiencia en Japón, es un hombre que promueve mucho la educación mundial también, y dice él que en este principio que nos movió mucho, ¿no?, y nos enseñó mucho, que la disciplina siempre vencerá a la inteligencia, porque al final esto no tiene nada que ver con qué tan inteligente sos, sino de qué manera te estimularon, de qué manera te trabajaron mentalmente, cognitivamente, psicopedagógicamente, y te llevaron a ese nivel que se requería. El ser humano está diseñado para hablar 7 idiomas. Y yo escucho gente que dice, no, yo ni con el inglés puedo. Pero no se trata de que Dios te diseñó mal, de que naciste mal, se trata de que no te estimularon, ¿verdad? La inteligencia verbal, cognitiva, comunicativa, el nivel de comprensión, de asimilación, no trabajaron tus 2 hemisferios, y hay un montón de cosas que se tienen que explicar y que, por ejemplo, nosotros constantemente las estamos hablando con los padres, con los alumnos, en el concepto de la educación que desarrollamos. Así que quiero respaldarme bíblicamente con otro aspecto, y es el tema de las habilidades, porque dice la Biblia en 1 Samuel 17 que antes de David ir a matar al gigante trabajó habilidades. Mata al gigante con una pedrada a distancia, pero ¿dónde estuvo David antes de llegar delante del gigante? Estuvo en el campo pastoreando ovejas, y qué interesante, porque esto conecta con las actividades extracurriculares, que es parte, ¿verdad?, uno de los subtemas de este estudio, porque David llega al campo en la principal tarea a pastorear ovejas, no a matar leones y osos, no a practicar honda, ¿verdad?, no a practicar a tirar piedras con honda. Pero la circunstancia, allí en el pastorado, dentro de su asignación, él desarrolla una actividad que yo le llamaría una actividad extracurricular, porque aprende a tirar piedras, ¿verdad?, con honda. Él no sabía, él desconocía esto, perfecciona la técnica para luego llegar delante del gigante, y en base a esa técnica que desarrolló, mata a un enemigo de Israel. ¿De qué estoy hablando acá? De la importancia de que si queremos ver estimulados, trabajados, procesados académicamente, cognitivamente a nuestros alumnos, debemos meterlos a actividades extracurriculares.
Esas actividades extracurriculares son las que de alguna manera nos ayudan a pulir el don, el talento y la inteligencia, las inteligencias no estimuladas y las predominantes de nuestros hijos. Entonces, una recomendación muy importante a todos los padres es busquen una actividad extracurricular, o dos si pueden. Eso depende de toda la energía, ¿verdad?, mental, de toda la energía cognitiva que tiene el alumno, el niño. Entonces busquen, yo conozco, y algunas recomendaciones que puedo dar al respecto. Número 1, no busques la actividad extracurricular para tus hijos, la que es de tu agrado, sino la que conecta con la inteligencia predominante de tu hijo, la que conecta con la inteligencia que querés estimular en tu hijo. Pero, por ejemplo, yo digo padres que dicen, lo metí a fútbol y el niño le quiere pegar con las dos piernas a la pelota, ¿verdad? O sea, se enreda y al final lo que vemos es una deficiencia psicomotriz, ¿verdad? O motora gruesa que no le permite al niño estimularse o hacer esa función como corresponde. Entonces hay que buscar otras actividades. Entonces yo les recomendaría, nunca lleves al niño, a tu hijo, a una actividad extracurricular que tenga que ver con tu capricho o con tu anhelo, sino con lo que necesita realmente el niño. Con lo que necesita el niño. Y aquí puede ayudar mucho el maestro, puede ayudar mucho el psicólogo educativo, ¿verdad? En brindarte, algunas veces es natación. Y de hecho no hay otro mejor ejercicio para trabajar motora fina, motora gruesa, coordinación de hemisferios cerebrales que la natación. Pero el papá dice, es que a mí la natación no me gusta, yo mejor lo pongo ¿verdad?, a montar a caballo o lo metí a un grupo ahí de patinadores, y el niño no tiene esa vocación, entendíamos que la vocación se deriva de las inteligencias predominantes del niño, entonces no tiene esa vocación. Lo voy a meter a un club, ¿verdad?, de pintura, y el niño, ¿verdad?, lo que hace es dibujar con dos pelotitas, ¿verdad? Él no tiene habilidad artística. Entonces, todos estos factores es importante considerarlos, y yo acá no desprendería la necesidad de que el padre esté conectado con el maestro constantemente, que el maestro esté preparado también para poder dar consejos sabios, y si no puede darlos, ¿verdad?, con profundidad, porque no está preparado, entonces que envíe al padre a platicar con el orientador, con el psicólogo de la escuela. ¿Para qué? Para que pueda haber realmente una concertación de ideas que realmente beneficien al niño. Porque yo he escuchado a niños que se desperdiciaron 4 o 6 años en una actividad extracurricular que nunca les gustó. Yo he escuchado a niños decirme, mire, mister, mi papá me llevó a la escuela de fútbol desde tal edad, yo estuve 8 años allí, y cuando uno lo ve jugar no juega nada. Dicen, es que a mí no me gustaba, pero mi papá me llevaba, mi papá quería que yo fuera Cristiano Ronaldo, que yo fuera Messi, y el niño no tenía. Entonces, creo que en ese sentido empecemos por ahí. Si queremos sacarle provecho a las habilidades de nuestros chicos, hay que estimularlos, hay que trabajar las inteligencias predominantes y hay que buscar que las actividades extracurriculares colaboran y contribuyen. Quiero comentarles algo que me ha impactado, porque yo he visto ahora a chicos que estuvieron en nuestro proceso académico, y verlos ahora a los 24, 26 años, verlos ahora que en lo que están trabajando, que lo que les está generando recursos para vivir y que les está dando el éxito económico que necesitaban o querían tener, es lo que aprendieron en una actividad extracurricular. Una actividad extracurricular. O sea, yo conocí a un chico, recientemente hablaba con uno, que sus papás lo metieron a un club de pintura y el tipo aprendió a pintar, eso lo conectó con una idea de diseño, de ser un diseñador, y ahora es un tipo ganando mucho dinero, está en la universidad. Y realmente lo que lo orientó, lo que lo llevó a ese descubrimiento, a ese autodescubrimiento académico, autodescubrimiento de inteligencia, fueron las actividades extracurriculares a las que los padres lo llevaron. Entonces, papás, oriéntense, pidan consejos, psicólogos, maestros, orientadores, pidan para que puedan realmente sacarle provecho, porque por eso me gustó la temática, sácale provecho a tus habilidades.
Y la única manera de descubrir que le sacaste provecho o le estás sacando provecho es que la actividad extracurricular está llevando al niño a una experiencia de aprendizaje que le va a servir en la vida, que lo está firmando académicamente, que está contribuyendo académicamente, y de esta manera entonces poder encontrar, ¿verdad?, ese punto de estimulación que necesita el niño en sus inteligencias predominantes, ¿verdad?, y no predominantes. ¿Qué más podríamos añadir a esto bíblicamente? Bueno, David llega, se enfrenta al gigante y es certero cuando lanza la piedra. Usted le puede poner todo lo místico que quiera, todo lo sobrenatural y espiritual, todo lo divino a esta experiencia. Dios lleva a David al lugar y lo lleva para matar al gigante y liberar a Israel, pero también para promover a David. Y el promover, ustedes se han fijado el término que se utiliza cuando un niño pasa de un grado a otro y dice ha sido promovido, ¿verdad? Vamos a promover este niño a otro nivel. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con que siempre el desarrollo de tus habilidades o el desarrollo de las habilidades de tus hijos te va a dar el privilegio de verlo promovido. Y no solo verlo promovido académicamente hablando, sino como ser humano, como persona. Yo en Estados Unidos tuve una experiencia interesante de escuchar a un papá que se enfocó en que su hijo fuera un tremendo orador, y después de ver una película que se llama El discurso del rey, ¿verdad?, The King's Speech, que es una historia, ¿verdad?, es una historia real, dice que él dijo: esta familia nuestra siempre ha sido muy hábil para exponer, para hablar, para comunicar, pero observó que su hijo se trababa, que no tenía esa habilidad y lo empezó a estimular. Le empezó a dar pequeños trazos de lecturas y que las leyera en voz alta, y realmente fue impresionante cómo ese niño en menos de un año logró tener una habilidad que le hizo incluso ganar a nivel estatal, no local, a nivel de estado en Estados Unidos, un concurso muy importante que lo llevó hasta la Casa Blanca. Y dice él: ¿cómo lo hice? No pagué a nadie, yo me tomé el reto, el desafío, ¿verdad? De cuando mi hijo regresaba de la escuela, sentarme con él y decirle: vaya hijo, lee esto en voz alta, ahora mira, decirlo así, y el niño se volvió impresionante. Hoy ese niño trabajó para una empresa encargada de transmitir comunicados estatalmente para el gobierno de Estados Unidos. Y él al final eso lo hizo orientar su vida al estudio de las comunicaciones. Ahora está estudiando él radio, prensa, televisión, comunicaciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De lo importante que puede ser que nosotros enfoquemos, ¿verdad?, y le demos prioridad a la estimulación de nuestros hijos y a que las actividades extracurriculares tengan realmente el enfoque que se requiere para la formación de nuestros hijos. Algo ya para casi ir cerrando, es increíble cómo vuela el tiempo. Pero es que sacarle provecho a las habilidades definitivamente tiene que ver con identificar qué habilidades va a ir desarrollando nuestro hijo y hacerlo desde muy temprano. Cuando uno ve en la Biblia al rey Josías tomar el reino a los 8 años de edad, no es un capricho gubernamental. Eso no es un capricho, familiar, por sentar a un niño en el trono. No. Ese niño fue entrenado, ese niño fue preparado, ese niño fue entrenado para tomar decisiones, para hablar, para trabajar. Entonces, ¿cuántas veces no hemos tenido esa propuesta intencional? Por eso yo quisiera corregir un poco una filosofía que tienen algunos padres nuestros culturalmente a nivel de país, lo digo culturalmente a nivel de nación, es que toman al niño, lo llevan a la escuela y desde ese momento desconectan todo interés, desconectan toda intención, porque asumen que están pagando para que su hijo pase el grado, para que su hijo sea educado. Y yo creo que algo que el padre debe entender es que la escuela cumple un servicio. La escuela, y si por ahí tienes la gran bendición y la suerte de que el maestro de tu hijo tiene vocación, tiene llamado, tiene amor por esta noble profesión o carrera, ya fuiste bendecido. Pero el maestro no va a poder solo, porque luego el niño al salir de la escuela regresa a casa, regresa a ese hábitat de familia, ese hábitat de hogar, en donde de alguna manera se va a encontrar con un retroceso, porque no seguirá el proceso de estimulación, de trabajo intencional que se requiere. Y fíjate, Adolfo, que nosotros manejamos esto en el tema de la educación bilingüe, porque el niño está allí en la escuela aprendiendo inglés, ¿verdad?, hablando en inglés,
todas esas 8 horas, ¿verdad? Hablando inglés, escuchando inglés, escribiendo en inglés, pero yo les hago la broma que al salir de la escuela, hasta el perro les ladra en español, ¿verdad? Van a la pulpería y la señora los atiende en español. La abuelita, vení mi hijo, en español. Y al final se crea una interrupción que no es fluida. Entonces, si se tuviera realmente una propuesta permanente en el que el hogar, los papás se comprometieran a mantener, ¿verdad?, ese proceso, yo creo que lograríamos cosas más importantes. Ahora, el papá puede decir, pero ¿y yo cómo, pastor, ¿verdad? ¿Cómo, mister? Si yo apenas terminé 6º grado, me dicen algunos padres a mí. ¿Verdad? Mire, por eso quiero que mi hijo llegue lejos, porque yo soy albañil, porque yo soy mecánico, porque yo medio sé escribir. Pero entonces para eso existen las personas que han sido entrenadas y se han preparado, el psicólogo, el pedagogo, ¿verdad?, el orientador, para que pidamos consejo y procuremos crear, ¿verdad?, este concepto, esta plataforma permanente que esté estimulando a nuestros hijos. Y quiero terminar con esto. Volviendo a 1 Samuel capítulo 13, encontramos entonces a Israel sin herreros. Y sin herreros porque no hubo una transición generacional. No sé cuántos años tardó Israel, ¿verdad?, en recibir la orden o en entender que ellos debían entrenar a sus propios herreros. Y esta es la razón por la que David va a la ciudad filistea y se infiltra como un loco y anda por ahí en la ciudad haciendo caer la saliva por su barba y escribiendo en las paredes. O sea, él metido en medio del enemigo, realmente aprendiendo cosas que después iba a trasladar al pueblo cuando él ya iba a estar sentado en el trono como rey. Entonces yo les invitaría a que empiecen a trabajar. La educación es un proceso. El sacarle provecho a las habilidades, el desarrollar inteligencias no estimuladas y potenciar las predominantes es un proceso. Entonces, relacionémonos, identifiquémonos con el proceso, no con el evento. El evento es llevar el niño el primer día a clases, nos invaden emociones, hay papás que lloran porque lo dejan, ¿va? Primer día de colegio, ¿va? Yo voy, ¿va? Como la canción aquella de nuestro amigo Miguel Ángel Guerra. O sea, eso es un evento, pero la educación es un proceso, la estimulación temprana es un proceso, el potenciar las inteligencias predominantes es un proceso. Entonces, padres, maestros, niños, alumnos, identifíquense con el proceso, amen el proceso. No va a ser de la noche a la mañana. David se infiltró en la ciudad enemiga donde estaban los herreros y todas las ventajas que tenía el pueblo filisteo y que Israel carecía de ellas, David las aprendió mientras huía y se hacía pasar por loco. Y al final él expresa todo lo que aprendió y lo trae, lo importa. Entonces, qué importante es importar. Dicen los analistas académicos, ¿verdad?, más grandes del planeta, que la mejor educación está en Finlandia. ¿Por qué no empezar a importar? Dice, pastor, ¿cómo voy a ir a Finlandia? Un pasaje tan caro. En Internet, San Google ahora nos habla de todo. O sea, San Google, YouTube nos muestra videos de todo. O sea, el tema es, ¿cuál es la propuesta de los padres? ¿Es intencional o no? Yo me sorprendo cómo el padre vive desconectado del esfuerzo, del trabajo que están haciendo los maestros, de las cosas que son realmente valiosas y que deben empezar a trabajar y potenciarse. Entonces hay que empezar a importar, hay que tener una propuesta intencional. Y el día, nada, pero nada, tiene más valor que ver a nuestro hijo haciendo algo, destacando en algo en lo que nosotros contribuimos, de lo que nosotros fuimos partes. Yo quiero decirle a los padres, no permitan que solo la escuela se lleve el crédito. Llévenselo ustedes también. Llévenselo ustedes después de haber trabajado, atendido al niño, haberlo escuchado, haberlo llevado y haber invertido en él. La educación es inversión. Alguien dijo el otro día, qué cara esa escuela, qué caro. Así, pruebe la ignorancia y verá qué tan cara es. Es más cara la ignorancia. Porque la ignorancia te hace, ¿verdad?, perder dinero exageradamente. Así que hoy, ya para ir cerrando, ¿verdad?, convirtámonos realmente en agentes de estimulación, de trabajo, intencionales, para poder llevar a los chicos a esa experiencia de aprendizaje que les permita convertirse en seres que estén sacando provecho de todas sus habilidades, de todas sus inteligencias. Yo motivo y hablo constantemente sobre esto. Qué lindo que podamos tener un genio en la casa, pero los genios no nacen.
Los genios no nacen, los genios se forjan, se desarrollan, se trabajan. Todos los niños nacen como un diamante en bruto. Y algunos se van de esta vida sin haber sido estimulados nada más que en una sola cosa. Pero qué lindo, yo creo que eso es lo que ha marcado la diferencia de otras culturas con nosotros, ¿verdad? Vemos la cultura japonesa, de la cual yo soy muy admirador, ¿verdad? Es increíble ver esos niños haciendo cosas, siendo estimulados en tantas áreas. Es increíble que en Japón los colegios no tienen personal de aseo, porque son los niños los que asean, los que limpian. Aquí, si nosotros ponemos a los niños a limpiar, nos meten una demanda. El papá se enoja, saca todo el orgullo y dice, pero ¿cómo me va a poner a mi hijo a barrer? ¿Verdad? Yo soy don fulano de tal, pero no está entendiendo que esto no se trata de tomar una escoba, se trata de forjar valores, de estimular cosas y de desarrollar habilidades en los hijos. No sé si me voy a salir, no creo que me esté saliendo del tema, pero yo he tratado casos de mujeres que llegan llorando, muchachitas de 22 años que se acaban de casar y que ya no soportan al marido, porque deja los zapatos tirados, no limpia, el baño todo mojado. O sea, me explico, no fue estimulado, no fue trabajado en esa área. Pero creo que cuando llevamos a nuestros hijos a un trabajo de estimulación integral y les enseñamos más de 2 cosas, más de 3 cosas y los empezamos a trabajar en sus habilidades, ahí es donde creamos un genio, un ser humano que va a ser feliz porque va a tener un montón de habilidades. ¿Quiénes están logrando cosas importantes en Estados Unidos ahora? ¿Legalmente o ilegalmente? ¿Quiénes? Doctores, profesionales acá que fueron a la universidad, pero que también aprendieron a hacer algo a nivel de cocina, aprendieron a hacer algo a nivel de mantenimiento, aprendieron a hacer algo, fueron estimulados en otra área. Entonces, mis queridos padres, alumnos, cierro con esto, les animo, oro para que el Señor pueda conducirlos a esa experiencia y bíblicamente tomar esos modelos, los modelos de un David que se preparó como un lanzador de piedras, ¿verdad? Que aprendió a manejar la onda para matar al gigante que venía. Los gigantes siempre van a venir y son esos desafíos, esos retos a los que te enfrentás. El tiempo es hoy, prepárate, instruíte, estimulate, pedí asesoría. Si tenés 15, 16, 17 años, no inviertas tu tiempo, porque si querés desarrollar habilidades, no inviertas tu tiempo oyendo música basura, desgastándote en un PlayStation 3, 4, 5, 6 horas. Busca forjarte en una habilidad, desarrollar una habilidad, sacarle provecho a ella y convertirte realmente en un ser integral que pueda causar y provocar bendición para vos y para los demás. Muchas gracias.